Hola a todos, soy el Buscador de Tesoros y te invito a que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos. Número 6. Jesucristo. Parte 2. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias en este momento que has permitido una vez más que nos podamos reunir por estos medios electrónicos para poder compartir tu ciencia santa. Señor, te agradecemos y te bendecimos, Padre, porque es un privilegio el que tengamos acceso a este conocimiento. Yo te encomiendo, Padre, esta hora para que seas tú el que nos enseñe, para que seas tú el que nos dirija y que nos lleve a toda verdad, Padre. Te damos gracias, Padre, por este conocimiento tan importante y te pido, Padre, que envíes tu Espíritu Santo en medio de nosotros para que este conocimiento se vuelva parte de nosotros, para que seamos capaces de entenderlo, para que seamos capaces de vivirlo. No únicamente se quede en un conocimiento o en algo, como tantas cosas que escuchamos, que las escuchamos y dejan de ser. No, yo te pido, Padre, que escuchemos esto y que se vuelva parte de nosotros, que lo entendamos y lo comprendamos a tal grado que se vuelva parte de nuestra vida y que lo podamos utilizar para nuestro bien. Esto yo te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues bueno, vamos a iniciar esta segunda parte del estudio de Jesucristo, no sin antes dar un pequeño resumen de lo que vimos en la parte número 1, en la cual pues analizamos quién es Jesús, el cual pues vimos que fue un predicador judío, figura central del cristianismo, hijo de Dios. Los judíos no lo aceptan, en algunas otras religiones pues le dan también un lugar, pero no significa que realmente crean que Él es importante o que Él es pues como Dios. Se hablaba en la Biblia pues de que Él iba a nacer, según la promesa que se le hizo al rey David. Se sabía que iba a nacer en Belén, sabían que iba a venir un príncipe, un Mesías, el cual se le iba a quitar la vida. Vimos que el verdadero nombre de Jesús es Yeshua, y que en lugar de ser Jesucristo es Yeshua HaMashiach, pero conforme las traducciones que se fueron haciendo, se cambió a Jesucristo. Vimos varios nombres de los cuales se le llama a Jesús en la Biblia, algunos de ellos Emanuel, el Señor, Hijo de Dios, Rabí, Hijo del Hombre, Abogado, Autor y Consumador de la Fe, Cordero de Dios, Buen Pastor, el Camino, la Verdad y la Vida, el Verbo de Dios, el León de Judá, el Salvador, Rey de Reyes, la Luz del Mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cerramos esta primera parte del estudio de Jesús con el análisis de su naturaleza. Porque hablábamos que hay mucha diversidad en cuanto a conocimientos y en cuanto a conceptos sobre quién es Jesús. ¿Él es Dios acaso? ¿Él es el Hijo de Dios? ¿Es solamente un profeta? ¿Es un arcángel como algunos llegan a pensar? ¿Quién es Él, no? Y vimos conforme a la palabra, pues que es un ser que descendió del cielo, un ser que fue enviado por Dios, el cual antes de que Abraham existiera, Él ya era. De hecho, Jesús tiene una preexistencia. Jesús decía, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. O sea, Jesús existía desde antes de la creación del mundo. Y lo vemos en el Génesis, que dice Dios en esa frase tan conocida, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, era Dios hablándole a su Hijo. Y vimos en Colosenses un versículo clave para poder entender la naturaleza de Cristo, en la cual Él es el primogénito de toda creación. O sea, Él es la primera creación de Dios. Y no solamente fue el primero que fue creado, sino que dice, en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, no solamente fue la creación número 1, el primero de la fila, sino que Dios crea a Jesús
Y por medio de Jesús, por medio de esta primera creación, hace todas las demás. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y este es un misterio de la creación tremendo para nosotros. ¿Qué papel tiene Jesús en todo esto? Él es la clave. ¿Por qué? Porque por medio de Él, primera creación de Dios, se hacen todas las demás. Él fue la base, Él fue la mesa en la cual se crearon todos los demás monitos y todos los demás seres. Él es la piedra angular de todo lo demás que fue creado. Y no solamente es esta piedra angular, sino que también es para Él. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué fuimos creados? Para Él. Hablamos que Jesús es uno con Dios, que no solamente fue el primer monito que Dios creó, sino que también tiene una parte de Dios, una parte del Creador en sí mismo. Y el Padre y el Hijo están conectados de una manera que son un mismo ser. Por eso se decía que es que Dios descendió y Dios murió. No, o sea, Dios no murió, pero una parte de Él, su Hijo, ese primogénito, ese ser único en su creación y en sus características, murió. Y terminamos viendo la parte del Evangelio de Juan, la primera parte que habla del Verbo, en la cual decía que el Verbo era con Dios y el Verbo era uno con Dios. Y esto es muy importante. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, fuimos hechos para esa primera creación de Dios, para ese Hijo unigénito, para ese Hijo que nos dice que fue la base de todo lo demás que hizo Dios. Y bueno, pues vamos a seguir analizando esta naturaleza de Jesús. Y nos vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Tómala. En esta parte del libro de Proverbios hablaba sobre la sabiduría, pero entre letras y letras nos damos cuenta que hablaba justamente de Jesús, de la primera creación, del príncipe, y justamente cómo estuvo Él en todo este evento de la creación, en la cual Él estuvo ahí durante todo lo que fue hecho, y dice, teniendo solaz delante de Él. ¿Qué es solaz? Solaz habla de consuelo, placer, esparcimiento, alivio de los trabajos. O sea, lo que Jesús le genera a su Padre, pues era algo como hacer sentir bien. Entonces, nos reconfirma y nos reconfirma quién es Jesús en todo este papel de la creación. Y aquí en Proverbios lo relacionan con la sabiduría, porque justamente una de las características que tiene Jesús es que Él es el maestro. Él es el que tiene el conocimiento, Él es el que tiene la sabiduría. Entonces, parte esencial de las características de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, justamente la única manera en la cual nosotros somos capaces de ver al Hijo es porque el Padre nos lo revela. Y es su Hijo, es su primogénito, es el número 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, reafirmando, el papel de Jesús en la creación es clave, es esencial. No solamente por medio de Él fuimos creados, no solamente Él es esa base para toda la creación, sino que Él es también el que nos bautiza. Él es el que nos hace que pasemos del estado de ser creación a convertirnos en hijos de Dios. Él es clave en todo este tema de la creación. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Punto crucial. En el tema de la autoridad, en el tema de la creación, dicen: es que Jesús es Dios. No. Él es una parte de Dios, Él tiene justamente parte de la esencia del Creador en sí mismo. Pero el mismo Jesús depende del Padre, obedece al Padre, se somete al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre mayor es que Él. Y eso lo dejó muy claro en las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces fíjate, aquí ya nos va haciendo como más sentido, ¿no? En esta relación de cabeza o cuerpo. Entonces nos dice: Dios es la cabeza de Cristo, o sea, Dios es la base y Cristo pues es el que ejecuta todas las obras de Dios. Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es la base para que toda la iglesia, para que todo ese grupo de personas que lo buscamos, que queremos su reino, podamos subsistir. Sin Él no podemos, pendemos de Él y nos tenemos que agarrar de Él. Y lo mismo lo hacen también en la función del matrimonio. El hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Bueno, no vamos a enfocarnos mucho en esto, pero habla de que en conjunto funcionan las dos partes. Y separados no pueden funcionar. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 34 al 36. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí es un punto esencial. Para poder llegar a Dios, para poder llegar a la salvación, para poder trascender, es necesario hacerlo por medio de la piedra angular de la creación, que es Jesús. Jesús, vuelvo a citar ese versículo, es el camino, la verdad y la vida. Él es el medio para poder llegar a la eternidad. Sin Él no podemos acceder a Dios. Sin Él no podemos acceder a la salvación. Él, al ser esa piedra base de la creación, se convierte también en el elemento clave para nosotros poder trascender.
Si quisiéramos llegar a Dios por otros medios, aparte de Él, no lo vamos a lograr nunca. Por eso Jesús es clave y esencial en todo este plan de la creación. No podemos hacerlo a un lado. No podemos olvidarnos de Él. No podemos verlo como punto y aparte. Él es el camino, la verdad y la vida. Pregunta número 6 de nuestro estudio nos dice: ¿cuál es la función de Jesús? Y como te lo acabo de explicar, no podemos separar a Jesús del plan de Dios. Él es clave, Él es esencial. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino a Dios. Él es el camino de la vida. Sin Él no podemos llegar a Dios. Separados de Él no podemos hacer nada. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El hombre no puede llegar a Dios por sus propios medios. El hombre no puede llegar a Dios ni puede tener acceso a Él, aunque le hable directamente. Jesús se convierte en el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que lleva el mensaje, Él es el canal, Él es el camino, Él es la vía. Si por cualquier otro ser queremos acercarnos a Dios, nunca, jamás, absolutamente ninguno nos va a poder llevar directamente a Dios. Solo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Como vimos en unos versículos atrás, Él es la sabiduría. Él es el maestro. Y justamente, gracias a Él, es como nosotros podemos tener la sabiduría y el conocimiento para poder comprender las cosas de Dios. Por eso siempre en nuestras oraciones agregamos a Jesús y decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si queremos hacerlo separado de Jesús, si queremos hacerlo independientemente de Él, no vamos a aprender, no vamos a avanzar. Siempre Jesús es la base en todo lo que hagamos a nivel espiritual. Él es la base, Él es el todo. Entonces, hemos de agarrarnos de Jesús para poder aprender, para poder avanzar. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12 al 15. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo siempre lo he dicho, una de las cosas que me encantan de Jesús es que Él predica con el ejemplo. O sea, yo tengo un tema desde que estoy en la escuela, que a mí alguien que me enseñe algo, pero que no lo viva, que no lo practique, pues es algo que simplemente no le hago caso, simplemente para mí es irracional. Me acuerdo específicamente, una vez en la secundaria, llegó un maestro gordísimo, estaba súper gordito el señor, o sea, era una persona que tenía pues un físico pues así de gordo, de descuidado.
y llegó a darnos una clase de cómo era la correcta alimentación y de cómo debíamos de cuidar nuestro físico. ¿Sabes qué? No le hice caso, dije, no, esta persona me viene a hablar de algo que no pone en práctica, de algo que no vive, simplemente su testimonio, lo que me está diciendo, no vale. Digo, a veces soy un poquito necio al respecto de eso, pero pues sí, caray, creo que si alguien te va a enseñar algo o te va a dar un consejo es porque lo vive. Alguien que te da un consejo que ni siquiera pone en práctica en su vida, no tiene validez, no tiene para mí sentido. Y Jesús es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque todo lo que Él enseña, Él lo hizo. Oye, que la santidad, oye, que poder mantenernos libres del mundo, Él lo hizo. Y Él te dice, se puede. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Jesús es justamente el maestro por eso, porque Él vivió y Él nos vino a enseñar que se puede. Que se puede estar conectado con Dios. Las obras que Él hace, aún mayores que Él, las podemos hacer. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo, porque Él ya nos vino a enseñar. Jesús es nuestro maestro, es nuestro ejemplo. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vuelvo a lo mismo. Jesús lo vivió, Jesús estuvo aquí, Jesús sabe lo que estamos pasando. Por eso nos comprende, por eso Él sabe lo que sientes, Él sabe los pensamientos que de repente te llegan, porque a Él también le llegaban. Pero Él pudo luchar con eso, y si Él pudo, tú también puedes. Y es lo que dice, se puede. Sigue adelante. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 16 y 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Este versículo ha sido trascendental para toda esta actividad que yo he tenido de dar estudios y de subir enseñanzas. ¿Por qué? Porque desde que yo inicié a dar estos estudios, esto me lo reveló el Padre, obviamente no fue como que mi iniciativa, entendí que si yo iba a hablar esta palabra, era porque se trataba de darle gloria y de darle el lugar a Él. Hay muchas cosas que yo quisiera hablar. De hecho, lo digo yo tengo más de 100 temas de cosas que se me han ocurrido y de que yo quisiera dar. Pero, al momento de que voy a escoger el tema, le digo, Señor, ¿qué quieres tú? Señor, ¿qué es lo que a ti te agrada? ¿Cuál es tu intención en este día? Y aunque ya tenga un tema preparado, aunque ya tenga una idea bien definida, el Padre de una manera me lo dice, no, quiero que hables de esto. Y yo, ¿de esto? ¿De este tema? Pero si el otro se oye más padre. No, pues. Entendí que todo esto que hacemos, todo lo que hacemos los que predicamos, enseñamos, o que de alguna manera tenemos un micrófono o el oído de las personas, es para glorificarlo a Él. Es justamente el ejemplo que nos dejó Cristo. Él mismo decía, mi doctrina no es mía. Él no hablaba por sí mismo. Él no hablaba lo que a Él se le antojaba. Él decía, Señor, ¿qué les digo? La gloria es para ti. El propósito es para ti. Y Jesús lo tenía bien claro. Para mí esto ha sido esencial y lo he tratado de imprimir y de llevar a cabo en todas estas actividades que he hecho de transmitir la palabra. Y por eso creo que funciona. ¿Por qué? Porque no lo hago por mí. De hecho, y esto pues ya lo he comentado, por eso me pongo el buscador de tesoros en estos videos de internet. Porque no quiero poner el pastor fulanito de tal o el maestro fulanito de tal, no. Puse un sobrenombre, ¿por qué? Porque no quiero la gloria. Porque no lo hago para que, miren, este cuate es el que habla, no. Sé que otras personas lo hacen y no los juzgo, pero yo, en mi forma de ser en particular, yo sentí que lo indicado era darle la gloria a Dios. Lo indicado, en mi caso, y más que soy tal vez un poquito propenso a ser medio creído, eso lo tengo desde chiquito, es algo con lo que lucho.
Pues no, el lugar es para Dios. La gloria es para Él. Estos audios son para Él. Esto que hago es para Él. Y justamente lo aprendí de Jesús. ¿Por qué? Porque Él no vino a gloriarse a sí mismo. Él no vino a ser Él el alabado, sino para que alabaran a su Padre. Y lo mismo quiero hacer yo. Y si tú eres alguien que en algún momento hablas o vas a hablar esta palabra, ten esto en cuenta. Y no sabes la bendición y el poder que tiene esa verdad cuando lo ejecutas. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok, repetimos este versículo del abogado. ¿Qué hace un abogado? Un abogado te defiende. Un abogado da los elementos para defenderte, para protegerte, para cuidarte, para liberarte, para evitar que te llegue el juicio. Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Él es el que aboga por nosotros para que tengamos la salvación, para que tengamos la vida. Dice, y Él es la propiciación. ¿Qué significa esto? Una propiciación es una acción agradable a Dios que mueve a misericordia y piedad. Justamente el sacrificio de Jesús fue la propiciación por nuestros pecados. Es el sacrificio agradable a Dios para que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Y fue un sacrificio tan poderoso que tenemos la gracia, que tenemos la misericordia de Dios hasta el fin de nuestros días. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repetimos este verso justamente para hacernos una pregunta. Y esto fue algo que a mí me llama la atención. Mira, desde que yo era chico, cuando veía las imágenes de Jesús crucificado, cuando yo lo veía, pues, tú ves en cada templo que está ese Jesús y lo ves, pues, una cara de sufrimiento, una cara de dolor, con sangre, todo martirizado. Y te seré sincero, para mí es una imagen que no me es agradable, es una imagen que en cierta manera como que repelo, digo, pues, ¿por qué tenemos que ver a Jesús así, todo dolido, todo mal? ¿Por qué no verlo, pues, como en otras imágenes en las cuales se ve sonriendo y se ve un Jesús bonito, por así decirlo? Y eso nos lleva a la pregunta, o sea, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Te lo has preguntado alguna vez? O sea, ¿por qué específicamente el Hijo de Dios, este ser que era perfecto, este ser que era tan bueno, tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que venir y ser humillado, ser masacrado? ¿Por qué? Porque esta parte de la historia del mundo se ve marcada por una muerte. O sea, no había otra manera de hacer las cosas, no había otra manera de solucionar los problemas de los seres humanos. ¿Por qué la muerte de la piedra angular de la creación? ¿Por qué con tanto sufrimiento? Libro de Levítico, capítulo 4, versículo 32 al 35. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra, sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación
de su pecado que habrá cometido y será perdonado. El pecado es algo que va en contra de la naturaleza de Dios. El pecado es algo tan vil que no puede ser borrado simplemente porque sí. La única manera en la cual esta abominación, estos actos que van en contra de la naturaleza de Dios, es por sangre. Lo único que borra el pecado o que lo limpia es la sangre. Entonces, por eso, en las costumbres judías, pues era la ofrenda por el pecado, el derramamiento de sangre de un cordero para expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es borrar las culpas por medio de un sacrificio. Y ese es el punto, que como el pecado va en contra de la naturaleza de Dios, no puede ser limpiado de una manera sencilla. Tiene que ser con derramamiento de sangre. Isaías, capítulo 53, versículo 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Dios le dio el mandamiento al pueblo judío que para el perdón de sus pecados tenían que matar un cordero. Y ciertamente lo hacían, pero ese sacrificio no era suficiente, porque su maldad era muy grande. Y aunque sacrificaban los corderos, aunque sacrificaban vacas, toros y cuanto más, la maldad era tan grande que la maldad seguía y seguía. Entonces Dios puso un sacrificio único. Un sacrificio tan, pero tan valioso, tan, pero tan poderoso, que acabaría con la maldad de una vez por todas. Vencería a la obra del maligno. La sangre más preciosa, la sangre más pura que podía haber. La sangre del primogénito de la creación. Nuestra maldad fue tan grande, es tan grande, que ni todos los toros, ovejas y corderos del mundo van a quitar lo que el ser humano ha hecho. Por lo tanto, Dios, en un acto de amor, en un acto de absoluto e incomprensible amor para nosotros, envió a su Hijo para que Él derramara hasta la última gota de su sangre, para que nosotros pudiéramos vivir. Cargó en Él nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, o sea, fue molido por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener paz,
para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros podamos vivir eternamente. Jesús pasó uno de los sufrimientos más tremendos que nos podamos imaginar. Un ser que no la debía ni la tenía. Un ser que no hizo nada para merecer eso. Le clavaron clavos en las manos, en las piernas, latigazos, escupitajos, martirio. Esta es la victoria de Dios sobre el pecado. O sea, ¿cómo te imaginas esto? Sacrificar a tu hijo por todos aquellos que hemos obrado mal, por personas que en algún momento lo iban a blasfemar, que no iban a reconocer ese sacrificio, que iban a burlarse de Dios, que iban a hacer atrocidades. Aún así, hizo este sacrificio. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor incomprensible, un amor más allá de lo que nosotros podemos amar. Ese es Dios y ese es Jesús. El que sacrificó aún lo más valioso para darnos vida de nosotros. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, para ahora el versículo 9 al 12. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, ahora el versículo 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te digo que te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en las orillas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? No mates a tu hijo. No sacrifiques a tu hijo. Yo sacrificaré al mío. Lo repito, por eso Abraham es tan importante para nosotros en el tema de la fe. Esa fe, esa obediencia, ese sacrificio fueron claves para nosotros. Y justamente, gracias a la obediencia de Abraham, le dice Dios: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es una simiente? Es una semilla. Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno,
y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue en Jesús. El versículo más popular de la Biblia, y con este terminamos esta segunda parte. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que en Él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es el papel de Jesús en todo esto? Jesús es la clave. Jesús es el medio, Jesús es el camino, Jesús es la luz. Jesús es todo para nosotros. Hay una canción que dice: Precioso Jesús, mi Redentor, eres todo para mí. Jesús es todo para nosotros. Es el camino a Dios, es el perdón de nuestros pecados, y pagó el precio de nuestras vidas con sangre, con dolor, con sufrimiento. Por eso, aquel que no cree en Jesús, aquel que no quiere seguirlo, aquel que no escucha su voz, es porque no valora lo que Él hizo en realidad. Y el no valorar este sacrificio tan grande, pues es el camino a la condenación. Por lo tanto, hemos de valorar y atesorar lo que Jesús hizo por nosotros. Valorarlo como lo más importante. Todo el dolor que has sentido en tu vida, toda la enfermedad, todo aquello malo que ha pasado en tu vida, Él lo sintió. Y Él pagó el precio para que tú vivas. La pregunta es, ¿vas a valorar este sacrificio? ¿Vas a realmente corresponder a lo que Dios hizo por ti? Te invito a hacerlo. Te invito a que realmente te des cuenta y creas lo que Dios ha hecho por ti. Porque cuando lo crees, cuando lo valoras, tu vida cambia. Y ciertamente lo es todo para nosotros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta sabiduría, por este conocimiento que has compartido con nosotros en este día. Gracias porque nos has revelado quién es tu Hijo. Nos has revelado lo que has hecho por nosotros y lo importante y trascendental que es Jesús para nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por tu obediencia. Gracias por la sabiduría que nos has compartido. Gracias porque sin ti nadie, absolutamente nadie, podríamos llegar a nuestro Padre. Gracias a ti tenemos el Espíritu Santo. Gracias a ti tenemos la vida. Gracias a ti lo tenemos todo. Existimos gracias a ti. Fue el regalo que tu Padre te hizo, el crear todo esto por medio de ti y para ti. Gracias, Señor, porque hoy sé uno de los grandes misterios de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué fuimos creados? Y hoy sé que para ti. Y me llena de gozo, me llena de alegría saber esta verdad. Y ahora que lo sé, pues quiero realmente corresponder, realmente vivir para ti.
Porque lo eres todo. Porque te sacrificaste por mí. Porque lo diste todo por mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por hacernos saber la verdad. Gracias por todo lo que has hecho. Enséñame a corresponderte. Enséñame a valorarte. Enséñame a vivir esta vida de tal manera que pueda responder, que pueda... Yo sé que no puedo pagar el precio de mi vida, el precio de lo que hiciste, pero que de alguna manera corresponda, de alguna manera haga lo adecuado para llegar a ti, y asimismo como yo, a todas las personas que en esta hora lo decidan. Gracias, Jesús, por tus enseñanzas. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, por habernos amado tanto. Enséñanos a vivir y a que valoremos lo que has hecho por nosotros. Esto te lo pido y te lo encomiendo, en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas. Amén.